Una vez más les traigo un video para compartir. Recuerden ustedes que estamos en cuarentena con el COVID-19, por lo tanto debemos quedarnos en casa y aprender en casa. Recuerden eso. Muy bien, lo que les voy a preguntar es ¿qué tomaron de desayuno hoy? Me interesa. Hoy día han estado compartiendo con la familia, todos estos días están más juntos en casa, ¿verdad? Y me imagino que han tenido su desayuno suculento. Pero lo que nunca falta en nuestro desayuno es, aparte del pan, ¿no?, que es el alimento diario, también consumen ustedes dos productos importantes, ¿ya? Y vamos a ver qué productos importantes son esos. Veamos. Bien, yo les digo que ustedes consumen a diario un producto importantísimo que es la leche, ¿verdad? Pero además ustedes consumen su leche y le van a echar, ¿qué cosa? Le echan azuquita, ¿verdad? La vuelven a endulzar la leche. Bueno, yo les cuento, ¿ustedes sabían qué es lo que contiene la leche? Yo se los voy a contar en este momento. Bueno, la leche contiene algunos elementos, como el calcio, como el sodio, como el potasio y como el fósforo. Un vaso de leche, ¿verdad? Es lo que consumieron hoy día, estoy segura. Aparte, obviamente, de las grasas naturales que tiene la leche como proteína. Y cuando ustedes endulzaron su leche, utilizaron otro producto que se llama el azúcar de mesa, ¿no? Pero químicamente nosotros, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos como sacarosa, el azúcar de mesa. Y si ustedes observan, la sacarosa, ¿qué tiene? Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces, el propósito de esta sesión hoy día es hablar acerca de los elementos químicos. Sin que ustedes se imaginen, nosotros todos los días estamos consumiendo elementos químicos o estamos eliminando elementos químicos, como por ejemplo el carbono y el oxígeno a través de la respiración, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar. Lo que pasa con estos elementos químicos, recuerden que solamente aparecieron porque sí, que ya apareció una tabla periódica así de la nada y por maravilla, ¿no? No. Han habido muchas personas a lo largo de la historia que nos han ayudado justamente a comprender lo que es la organización de los elementos en la tabla periódica. Miren, tenemos en primer lugar a John Dalton, que es un químico británico, ¿ya? Él empezó haciendo, digamos, una organización, un esbozo de organización de los elementos químicos durante su tiempo. Recuerden que a él se le considera como el padre de la teoría atómica moderna. John Dalton, él organizó 43 elementos. No, perdón, 36 elementos, disculpen, 36 elementos químicos. Pero ¿saben qué? Él no los nombró con letras. Él lo que hizo fue dibujos, fueron símbolos. Mayormente eran círculos, puntos, rayas, cruces, ¿no?, etc. Esa fue la forma de organizar, digamos, sus elementos químicos. Luego viene ya Berzelius, y lo que hace John Berzelius es organizar a los elementos químicos, pero en elementos electropositivos y en elementos electronegativos. ¿Y qué son los elementos electropositivos y electronegativos? Bueno, los elementos electropositivos lo que son es que son elementos que pierden electrones. En cambio, los electronegativos son aquellos que ganan electrones. Berzelius logró organizar 43 elementos químicos. Luego de Berzelius viene la apreciación de William Prout. Y William Prout lo que hace es enunciar una ley, la ley de Prout, ¿no? Pero además, él consideraba que el hidrógeno era el elemento fundamental, ¿ya?, y que los demás elementos solamente dependían de él. O sea, él era el principal, el primordial, y los demás solo venían de él, nada más. Luego tengo a Dobereiner. ¿Y qué hace Dobereiner? Bueno, nosotros lo conocemos allá como Dobereiner porque justamente él lo que hace es clasificar, ordenar a los elementos en triadas.
las famosas triadas de Dobereiner, ¿ya? Dobereiner hizo esa aportación. ¿Qué decía Dobereiner? Bueno, Dobereiner lo que decía era que agrupaba los elementos de 3 en 3 y decía que el peso atómico del elemento central era el promedio de los dos extremos. Y ahí se obtenía su peso promedio. Entonces, esa era la propiedad característica, decía él, para obtener las famosas triadas. Luego viene Émile Charcot-Douz, ¿no? ¿Qué hace él? Él construyó lo que se llama el tornillo telúrico. Él organizaba, ¿ya? Él organizó, mejor dicho, no organizaba, organizó a los elementos químicos según sus pesos atómicos. Luego aparece Newlands con su famosa ley, las octavas toneladas. Es algo parecido a Dobereiner, ¿ya? Lo que pasó con Newlands es que él dice las famosas octavas de Newlands. Quiere decir que él organizó los elementos, no de 8 en 8, sino lo organizó de 7 en 7, considerando que el octavo elemento tenía las características similares al primer elemento. Y así el noveno con el segundo y el tercero con el décimo y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que se le consideran como las octavas de Newlands. Ahora sí, un personaje que todos conocemos. ¿Y por qué lo conocemos? Porque tenemos la referencia justamente en nuestra tabla periódica actual. ¿De quién hablo? De Dmitri Mendeleev. Y Dmitri Mendeleev es el primero en publicar una tabla periódica, ¿ya? Pero lo que hizo él es organizar a los elementos químicos, pero por sus pesos atómicos. Lo que pasaba ahí era que quedaban algunos espacios vacíos dentro de la tabla. Y además, en algunos textos nos manifiestan que son 66 elementos los que él organizó, pero más cabe la posibilidad de que hayan sido solamente 63 elementos los que él haya tenido que organizar. Lothar Meyer lo que hizo fue trabajar con los volúmenes de los elementos químicos en relación a sus pesos atómicos. Luego viene Alfred Wegener, que él lo que hace es publicar la tabla más largas, lo que le faltó, digamos, un poco a Mendeleev, pero aún las había organizado en base a los pesos atómicos, cosa que todavía no era correcto, la organización. Luego viene Henry Moseley, ¿ya? Y Henry Moseley lo que hace es, él dijo, todos han estado clasificando los elementos químicos en base a sus pesos atómicos, pero no guardan ninguna relación, no se puede organizar correctamente. Y lo que hace Moseley es elaborar la tabla periódica en base a sus números atómicos, que es la tabla periódica actual con la que nosotros nos basamos hoy en día. Lo curioso de Moseley es que fue nominado al Premio Nobel de Física y Química y murió a muy temprana edad, él murió a los 28 años nada más. Imagínense, tenía una carrera muy extensa. Y por último tengo a Glenn Seaborg, quien lo que hace él es reorganizar, ubicar algunos elementos. Por ejemplo, los elementos, ustedes han visto que la tabla periódica tiene un par de filas en la parte baja, ¿verdad? Él reorganizó esas dos filas, las convirtió en los lantánidos y los antínidos, que no es otra cosa más que la secuencia, ¿no? dentro de la tabla periódica normal que nosotros tenemos. Él organiza esos lantánidos y actínidos. Lo, digamos, peculiar que tiene Seaborg es que es el único personaje que ha tenido un elemento químico, o tiene un elemento químico a su nombre, pero aún estando vivo. Es decir, en vida a él se le nombró un elemento en base a su honor, ¿no? Porque él trabajó muchísimo con la tabla periódica. Muy bien, entonces ya sabemos más o menos cómo ha ido evolucionando la organización de los elementos en la tabla periódica hasta conseguir hoy en día la tabla periódica moderna, que es la que está basada justamente en el modelo de Moseley, porque él lo que hace es organizarlo en números atómicos como la conocemos nosotros. Nuestra tabla está organizada en números atómicos. Y bueno, veamos. Entonces ahora nos vamos a ir a la tabla periódica porque les voy a empezar a describir. Entonces veamos cómo está organizada esa tabla periódica, ¿correcto? Lo primero que hay que ver es que está organizada en grupos y en periodos.
Los grupos vienen a ser las verticales, estas columnas, ¿ya? Y si observan son 18 verticales. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 columnas. Pero hay subgrupos, es decir, el grupo A que lo conforman la columna 1 y 2 y de la 13 a la 18, que viene a ser 3A, 4A, 5, 6, 7 y 8A, ¿no? Y toda la parte central que viene a ser el grupo B, incluyendo a los lantánidos y los actínidos. En cuanto a los periodos, ¿no? Tenemos que los periodos son las líneas horizontales. Observen ustedes, son las líneas horizontales. Y en este caso vamos a trabajar con 7 líneas horizontales, ¿correcto? Aunque son 8. Pero es la forma en la que vamos a trabajar. Entonces, tengo también lo que son los periodos cortos, como por ejemplo el primer periodo que solamente cuenta con 2 elementos. Tengo el segundo periodo que tiene 8 elementos, por ejemplo el periodo 2 y el periodo 3. ¿No? A partir del 3, 4, 5 y 6 son los periodos, y 7 son los periodos largos. Y ahora observen ustedes, cuando hablamos de los grupos, ¿no? Y hablamos de columnas, ¿ya? Cada uno tiene un nombre específico, ¿ya? Por eso, tomamos por ejemplo de referencia, en el caso del grupo B, tomamos de referencia el elemento con el que inicia la columna. Por ejemplo, en el caso del grupo 3B, se le dice familia del escandio. El 4, familia del titanio. 5, familia del vanadio. Y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces aquí, en esta parte, les voy a explicar los nombres de los grupos o familias, ¿verdad? La familia A, o el grupo A, está conformado por 1A y 2A, y 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Todos estos de acá, de la 13 a la 18, también conforman el A, y el 1 y el 2 también el A. Entonces, el 1A se llama alcalinos, el 2A alcalinos térreos, el 3A térreos, o también se le dice grupo de boro, el 4A los carbonoides, el 5A nitrogenoides, el 6A los calcógenos o anfígenos, el 7A, que son los halógenos, y el 8A, que vienen a ser los gases nobles. Todos ellos son grupo A. Grupo B, tengo la familia del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, del hierro, del cobalto, del níquel, del cobre, del zinc. Y en la parte de abajo, que ustedes ven esas dos filas aquí, que son la continuación aquí de la tabla periódica, porque aquí tiene 56, entonces esas dos se les considera como tierras raras, ¿no? Que son elementos radioactivos, lantánidos y actínidos. Muy bien, ahora vamos a continuar con otro esquema más, ¿ok? Bien, chicos, aquí les voy a explicar que la tabla periódica no solamente ordena los elementos en grupo A y grupo B, sino que también los reconoce como metales, no metales, gases nobles, elementos representativos, metales de transición interna. Veamos, los metales están dentro del grupo 1 y 2, y acá tengo yo a los no metales, que va del 3 al 7, los gases nobles en el 8A. Aquí inclusive tenemos una partecita, ya esta pequeña partecita, que los consideran como otros metales o metaloides. Tengo los elementos de transición o los metales de transición, y aquí abajito tengo a los metales de transición interna, que también se le conoce como tierras raras, ¿ya? Y aquí dentro de esto que tengo yo a los lantánidos y los actínidos, que no son otra continuación de esta partecita de acá. Ahora, hablando de algunas características peculiares de los elementos, es que los metales, por ejemplo, ya saben, tienen brillo metálico, a excepción del cobre, que tiene color rojo, o del oro, que es amarillo. Además que son buenos conductores de la electricidad. Se encuentran, por ejemplo, a temperatura ambiente como sólidos, a excepción del mercurio, que es líquido, ¿ya? En el caso de los metales, digamos que es algo opuesto al caso de los metales. Ellos no son buenos conductores de la electricidad, por lo tanto son más bien aislantes. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos en estado a temperatura ambiente, son menos densos que los metales, son opacos también a la luz. En el caso de los gases nobles, ellos no forman moléculas diatómicas, no tienen color, olor o sabor.
hablando de los lantánidos y actínidos que habíamos hablado, que son tierras raras, ¿ya? Estos, por ejemplo, son elementos radioactivos que han sido creados artificialmente. Son, digamos que, lo opuesto más bien a estos de acá, estos elementos que son naturales, pero que son reactivos también, porque aquí tenemos, por ejemplo, el estroncio, el bario, el radio, que sí son reactivos. Muy bien, hasta aquí quedamos con la descripción. Me falta solamente la ubicación según la configuración electrónica, que es lo que vamos a ver en un minuto. En esa tabla lo que voy a explicar son los bloques, que son las regiones que se denominan según el orbital de la configuración electrónica. ¿Ya? Por ejemplo, tengo toda esta parte, el 1 y el 2A corresponden al bloque S. Del 3A al 8A corresponden al bloque P. Toda la parte B, la parte central, corresponde a los momentos de transición, que son el bloque D. Y la parte de abajo, estas dos filitas de abajo, que son los lantánidos y actínidos, corresponden al bloque F. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que mi primer periodo, por ejemplo, termina en S, aquí. Quiere decir el segundo, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S y 7S. Estos terminan así. Para el P, lo mismo. En el segundo periodo todos ellos terminan en 2P. Estos terminan en 3P, 4P, 5P, 6P. Y en la parte central, igualmente. Aquí tenemos el bloque D, 3D, 4D, 5D y 6D. Y en la parte de los lantánidos y actínidos, pues el bloque F, 4F y 5F. Muy bien, chicos. Entonces, veamos ahora qué otra cosa nos tiene la tabla periódica. Bien, y para culminar, ¿qué más encontramos en esta tabla periódica? Bueno, lo básico que vamos a encontrar en nuestra tabla periódica es el número atómico y el peso atómico, o el número de masa, ¿verdad? El número atómico, que viene a ser el número total de protones que contiene el núcleo atómico, se encuentra por lo general, la mayoría de tablas la consideran en la parte superior, inclusive en la superior izquierda, pero puede darse el caso de que otras lo ubiquen al lado derecho o inclusive en la parte inferior. Lo mismo pasa con el número de masa, el peso atómico, que se ubica en la parte inferior izquierda, ¿no? O en todo caso podría ser al lado derecho o también en la parte superior. Eso depende de las tablas periódicas. Lo correcto es esto. Además, ustedes ven que se observa el símbolo del elemento, y el símbolo del elemento está dado. Si son dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula, pero si es una sola letra, como es el caso del potasio, solamente es la mayúscula. ¿Okay? Y hablando del número de masa, ya saben ustedes que el número de masa viene a ser la suma de protones más neutrones. Muy bien, chicos, como les recordaba, no se olviden ver este video, repasar, ver las diapositivas, y nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro siguiente video. Muy buenas noches, chicos. Cuídense.